Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos una nueva semana aquí en Panorama Bonaerense. Y compartimos con ustedes los títulos más importantes de esta jornada. El Senado reanuda el debate de la ley bases y el paquete fiscal. Tras el cuarto intermedio del jueves pasado, hoy se retoma en plenario en las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales. Se dilatan los tiempos del gobierno para llegar al pacto de mayo con la ley sancionada. Entre los temas a tratar se encuentran el régimen de incentivos para grandes inversiones, ganancias, el nuevo blanqueo de capitales, la moratoria y la reforma laboral. Máximo Kirchner convocó a elecciones en el PJ bonaerense el mismo día que sería a nivel nacional. La fecha propuesta por el diputado y actual presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires, el próximo 17 de noviembre. Ese mismo día es la votación para liderar la presidencia del PJ nacional a cargo del expresidente Alberto Fernández, quien en marzo de este año pidió licencia. Continúa la investigación por el choque de trenes en Palermo y el servicio no llega hasta Retiro. La justicia imputó a 2 maquinistas que habrían dado boleto de vía libre al tren de pasajeros que había partido de Retiro. Lo autorizaron a pesar de que una locomotora y un furgón estaban detenidos sobre el puente de Figueroa Alcorta. El choque ocurrió el viernes pasado y dejó un saldo de al menos 90 heridos. Desde Trenes Argentinos anunciaron que el tren San Martín circula con servicio limitado. El carinismo va tomando fuerza. La hermana de Milei encabezó un acto en Santa Fe rodeada de seguidores. La secretaria general de la presidencia, Karina Milei, visitó la provincia de Santa Fe y fue recibida por la diputada Romina Díez y un numeroso grupo de jóvenes libertarios que la esperaban con banderas color lila y la leyenda "Nace el carinismo". Karina también había viajado a Córdoba, Salta, algunas localidades del conurbano y protagonizó un acto en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ¿y en qué quedó entonces la ley bases y el paquete fiscal? El jueves pasado se tuvo que pasar a un cuarto intermedio y este lunes, desde las 3 de la tarde, se está debatiendo en 3 comisiones todo lo que dejó, porque claro, tuvieron que pasar a cuarto intermedio y bueno, seguramente hoy, después de una jornada, se espera que nuevamente sea extensa, va a haber novedades. Sí, en minutos comienza nuevamente en el Salón Azul del Senado una nueva jornada donde la ley bases, el paquete fiscal, está en el centro de la escena. Habrá invitados como ocurrió en toda la semana pasada y si bien el gobierno esperaba llegar al 25 de mayo, al pacto de mayo, con esta ley en tablas donde ya se pudiese votar, lo cierto es que esa posibilidad se va diluyendo. Recordemos que entre los gobernadores cada vez está más firme la idea de que ganancias tal como está no salga y también algunas otras cuestiones que por estos momentos, por estos días, terminan definiendo el poroteo. Está muy ajustada la votación. La verdad es que podríamos decir hoy aquí que puede salir como que no y estaríamos en la misma situación porque hay varios votos que podrían cambiar de último momento. El gobierno ya analiza la situación de que tenga que hacer cambios, de que la ley vuelva a diputados y que no pase tal como está por senadores. Como decíamos, todo esto en el medio, se acerca el pacto de mayo, esa fecha trascendental que había trazado el gobierno para el 25 de este mes y que de esa manera allí en Córdoba sea como de alguna manera un pacto entre todas las fuerzas políticas. Las últimas semanas se supo que varios gobernadores ya no estarán allí en Córdoba y por lo menos por lo bajo, por ahora, por los pasillos de la Casa Rosada, se indica que allí en Córdoba estarán solamente los que apoyen esta nueva ley de bases y que de alguna manera, tanto en diputados como en senadores, le estén dando al gobierno el vía libre para comenzar con esta planificación política de aquí para adelante. Vamos con otro de los temas que dejó el fin de semana, tiene que ver con Karina Milei. Ya existe el cristinismo, kirchnerismo, macrismo y como si fuera poco, ahora podemos hablar de un carinismo. Parece que nace el carinismo. Ella viajó a Santa Fe y fue recibida por una diputada, dicen que es amiga de ella. Sí. Y también fue muy bien recibida por jóvenes libertarios. Bueno, a ver, vamos a analizar un poco quién es Karina Milei dentro del gobierno. Recordemos que el presidente la llama la jefa. En las últimas semanas se vio a la hermana del presidente y la secretaria de Legal y Técnica que encabeza las reuniones de gabinete. Ella está sentada en la punta de la mesa y hoy
una persona que la acompaña a sol y a sombra cuando se habla de un acto político es Martín Menem, ahí lo vemos en imágenes. Karina Milei, que hace algunas semanas había encabezado algunos actos en la capital federal, también en algunos lugares del conurbano, también ha ido a Salta. Este fin de semana estuvo en Santa Fe, la recibió Karina Díez, que ahí la vemos, y de alguna manera en este grupo que también incluye al presidente de la Cámara de Diputados, a Martín Menem, está como de alguna manera comenzando a armarse el carinismo. Algunos en el gobierno indican que el año próximo en las elecciones de medio término ella podría ser candidata y de alguna manera estaría capitalizando todo este trabajo de campo que está haciendo en los últimos meses. Por supuesto que la hermana del presidente tiene un rol importante dentro del gobierno. Ahora, eso no significa que cuando salga a las urnas se pueda traducir en votos. Ahí vemos la foto de este fin de semana cuando la recibían en Santa Fe. Ahí decía el carinismo en Santa Fe. Karina es del jefe, hablando y de alguna manera utilizando las palabras que usa el presidente para con su hermana. Lo cierto es que la figura que hasta hace algunas semanas era puertas para adentro, ahora termina siendo también puertas para afuera, y Karina Milei por lo menos comienza a ganar terreno en la consideración del gobierno, también de quienes arman las listas para el año próximo, y sin duda la deben estar sondeando para ver si mide o no para formar parte de la lista del año que viene. La semana pasada el gobierno volvió a plantear cambios para la ley de imputabilidad a aquellos jóvenes que cometen delitos. Incluso Patricia Bullrich había hablado sobre este tema, sobre tomar el ejemplo de Uruguay, de Brasil, donde allí la imputabilidad para los menores es a partir de los 13 o 12 años. Claro. Se está discutiendo esto, que lo vuelve a plantear el gobierno. Exactamente, es una idea del ministro Cuño Libarona también, desde que asumió en su cargo, y Patricia Bullrich en su momento, cuando había participado del gobierno de Mauricio Macri, ya también hablaba del tema. Se volvió a poner en agenda y, como vos decías, Laura, la semana pasada el gobierno volvió a hablar del tema, volvió a analizar que sigue en vigencia esta idea, que es un proyecto, pero que el gobierno lo sigue analizando, lo sigue debatiendo para ponerlo en práctica en los próximos meses, por supuesto, presentando una ley y llegando al Congreso. Vamos a contar ahora con el análisis de un abogado penalista. Él es Adrián Biancotto. Adrián, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes, buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Comenzando aquí la semana en Panorama Bonaerense. Adrián, ¿qué podría significar estos cambios que está planteando el gobierno de cambiar la edad de imputabilidad? En principio hay que tener en cuenta la legislación actual, ¿sí? Hoy día, según la ley 22278, un menor de 16 años no es punible. Claro. Adrián, ¿cómo se lo considera un menor de 16 años entonces si no es punible? Inimputable. Inimputable. Pero es a partir de qué edad que se lo puede imputar. Entre los 16 y los 18 es imputable o su hecho punible para ciertos delitos, para delitos menores, tales como delitos de acción privada, calumnias, injurias, violación de secreto, no es punible. Claro, claro. Adrián, entonces, ¿cómo estás? Estamos en... Adrián, ahora sí, ¿cómo estás? Soy Cristian. ¿Cuál crees que, bueno, hablábamos antes de comenzar la nota, que habías participado en la confección de un proyecto del cual está trabajando el gobierno? ¿Cuál es la idea con esta baja de imputabilidad? ¿Vos crees que bajando esta edad esto atentaría directamente contra el delito? ¿Crees que es una solución a la proliferación del delito en los últimos años en Argentina? Totalmente, como usted bien afirma, nosotros desde Unir Argentina hemos presentado el proyecto iniciado por la ministra Bullrich, donde subimos el límite de imputabilidad a, en principio, 15 años.
Hoy día hay por lo menos 3 docenas de proyectos arriba de la mesa que intentan lo mismo. Quizás unos dicen 14 años, no se descarta 13 años tampoco, pero lo cierto es que merece ser bajada. ¿Por qué? Primero hay que tener en cuenta que un joven de 15 años hoy día no es un joven de 15 años de, por ejemplo, mi generación o generaciones anteriores, ¿sí? Donde quizás el joven era más inexperto, había eh, menos aprendizaje de ciertas cuestiones. Hoy un chico al tener una computadora, al tener un celular al alcance de la mano, tiene acceso a ciertas cosas que nosotros quizás no teníamos. Esta ley es del año 1983. Claro. Claro, está ¿Sí? bastante Entonces, han desactualizado. pasado ya muchos años y lo que era un chico de 14, 15 años, que éramos quizás nosotros, o generaciones anteriores, no lo es hoy, ¿sí? Un chico de 15 años conoce más de informática, tiene más acceso a cierta cantidad de cosas que quizás hasta un adulto. Entonces, hay que equiparar un poco lo que es las generaciones presentes con su vista hacia el delito, que no es algo que se basa solamente en la punibilidad per se, no se basa solamente en el castigo. Estos proyectos traen aparejados una serie de medidas para que ese joven se resociabilice. Comparar los primeros 5 años de facultad con los primeros 5 años de ejercicio como periodista. Sí, ¿Dónde totalmente. aprendiste más? Claro, por supuesto que uno aprende más trabajando, uno aprende más ejerciendo el oficio. Exactamente, exactamente. Entonces, aprenden más en la calle con, es decir, sabiendo que no hay consecuencias negativas Claro. y con total impunidad, aprenden más en la calle que adentro. No solo los menores, también los adultos. Y no solo eso, sino que dan el ejemplo. Construyen bandas. Vengan conmigo, total preso no vamos a ir. Los mayores los utilizan a los Claro. menores porque saben que no van a ir presos. Claro, claro, ahí está el tema. ¿Sí? Se los pasan entre las bandas, hasta incluso, esto va a sonar horrible, hasta los alquilan, Claro. porque saben que el menor es inimputable. Claro. ¿Sí? Adrián. Esto es utilizado, sí. Es un debate que es un debate Sí, que da para seguir. Que da para porque- seguir y que va a continuar en la sociedad. Es un ¿no? debate. Claramente. Sí, sin duda. Lo que sí sabemos que hay que hacer algo al respecto. Como vos bien decís, hay que educar a los chicos, hay que atenderlos, hay que estar. Hoy día los chicos tienen acceso a todo y eso a cierto punto es malo. Claro. No Un obviar chico con también el que en las celular en la mano cárceles, tiene acceso al mundo. en las propias cárceles Y hay en ese acceso mundo hay también cosas a los malas. celulares. Adrián, gracias por tu análisis y por ser tan favor. traernos gráficos, Claro. sí, esos ejemplos cotidianos de la realidad, traspasarlos a lo que es el mundo delictivo, sobre todo de los jóvenes. Gracias, Adrián. Un abrazo, Sí, sí, Adrián, sí, muchas que- gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta siempre. Bueno, y qué importante lo que mencionaba, esto de tapar el agujero para que deje de directamente seguir llenándose de agua el barco, ¿sí? Como no seguir ocasionando más de lo mismo. Creo que ir a la base. el ejemplo es bueno porque si hay algo que tiene nuestro sistema judicial y penal son agujeros. Sí, sin duda. Sin duda. Entonces el debate, por supuesto, que tiene muchísimo más para cortar. Ya volvemos, tenemos mucho más para contarte aquí en Panorama Bonaerense. No se vayan.
Seguimos acompañando a nuestras infancias. Sumamos un nuevo CBI en Los Tronquitos para brindar atención integral a 70 niños y niñas de entre 2 y 4 años. Tiene una superficie de 290 metros cuadrados, lactario, salas y patios. Conoce más ingresando en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Continúan las investigaciones por lo que pasó el viernes pasado en la línea San Martín. Una formación chocó contra una locomotora y un furgón que estaba vacío, dejando como resultado 90 heridos. El SAME tuvo que rápidamente accionar y trasladar a varios pasajeros hacia el hospital. Por lo menos 30 personas tuvieron que ser trasladadas y una de las primeras personas en su momento había sido en dar declaraciones fue Omar Maturano, el secretario general del gremio La Fraternidad. Bueno, ahora en un ratito vamos a compartir un audio de este hecho que todavía la justicia está investigando. Y en el fin de semana hubo mucha actividad, terminaron de sacar las formaciones. Recordemos que el servicio hoy se encuentra reducido y no llega hasta Retiro. Deben continuar los trabajos para mejorar las vías y también dejar lista la traza para poder continuar con ese servicio. Mientras tanto, el gobierno en las últimas horas declaró la emergencia ferroviaria. Esto significa que podrán tener mayor urgencia, mayor celeridad para algunas partidas presupuestarias, por ejemplo, para reponer los cables que los trabajadores y desde el gremio de la Fraternidad denuncian que se robaron en las últimas semanas y que no habían sido repuestos por la concesionaria. Si querés, escuchamos lo que decía esta mañana Omar Maturano, el secretario general de la Fraternidad. Aproximadamente 5 o 8 kilómetros. No hay señales desde hace dos meses. Como un trecho aproximadamente de 5 o 8 kilómetros. No hay señales desde hace dos meses. En enero robaron cable, 20 metros. Después, en febrero, robaron 200 metros. Se fue reponiendo, la empresa lo repuso, porque tenía en su momento para gastar, y bueno, después no se repuso más por falta de... ¿Cuándo no se repuso más? Desde hace 2 meses aproximadamente. O sea, usted dice que en marzo y abril, o sea que durante el verano los robocables sí fueron repuestos, pero en marzo y abril ya no, y esto hizo que este sistema pasara a ser manual. Claro, manual y como dice el reglamento técnico operativo. Vos podés... Hasta el verano esto no era manual, era señalización automática. Había señalización automática o señal por brazo, como la quieras llamar. Señal por brazo son las señales que bajan y la señal automática o semiautomática son faros que te indican verde, amarillo, naranja, como lo quieran llamar, o rojo, ¿no? Uno es precaución, el otro es peligro. Como un semáforo en la calle. Un semáforo en la calle. Con el corte de cables eso deja de funcionar y pasa a ser un aviso manual. O sea, el que está en la garita le manda un mensaje al maquinista. No, hay un control trenes y ellos se manejan por radio. Nosotros por radio no nos podemos manejar de locomotora a locomotora. Sí nos podemos comunicar con control trenes avisando alguna novedad, un río roto, una barrera abierta. Bueno, esas anormalidades podemos avisar por radio, pero después, aunque se nos descompuso la locomotora, o que vamos demorados por tal motivo, o no pudimos cumplir el itinerario, bueno, eso se avisa. Bien, estamos hablando con Omar Maturano, el titular de la Fraternidad, que son los maquinistas. Entonces usted lo que dice es que el problema tiene que ver concretamente con el de financiamiento actual, por el hecho que no hubiera cables, reposición de cables. Eso es lo que, a su entender, provoca el accidente. Sí, el accidente se provoca.
Y los principales imputados por parte de la justicia por lo que pasó el viernes pasado son 2 maquinistas que, bueno, se están investigando porque, claro, son los primeros acusados por este caso. Al parecer dieron vía libre, boleto de vía libre al tren este que salió desde Retiro cerca de las 10 de la mañana del viernes pasado. Y por supuesto, los maquinistas son imputados para que la justicia actúe, para que la justicia investigue. Lo cierto es que también hay que analizar la situación de que el sistema automatizado no funcionaba porque al no tener el presupuesto necesario no se habían vuelto a reponer esos cables que se habían robado en las últimas semanas y que el tren no es el único servicio público que está sufriendo el robo de cables. Seguramente los que están del otro lado les habrá pasado con sistemas de telefonía, también de videocable. Se denunció en las últimas semanas que las autopistas, las autopistas para entrar y salir de la capital federal en algunos tramos no tiene luz por la noche porque también se robaron los cables. Entonces es una situación que en muchos casos se repite sin importar de lo que estamos hablando. Vamos a escuchar las declaraciones de uno de los maquinistas que están imputados en la causa. En Ocampo y chocamos acá, kilómetro 5 casi. ¿Había un tren? No. Sí, conductor. Ahí me avisó la guarda que viene con el coche vacío. Eso es lo que estoy llamando al auxiliar de Palermo que sí que considera la vía. Clarita Ocampo, ¿me tomás? No, operador. Así, ¿no? No es ese, Martín, ¿me tomás? Ahí el auxiliar de Palermo te había dado la vía para el 53 porque he dicho con la liviana. Sí. Ahí me dio la libranza a los 25. No necesito más, que lo llamé varias veces hasta que me la dio y después me consiguió la vía. Tomado 964, tomate precaución, altura kilómetro 5 aproximadamente. El viernes a las 10:30 de la mañana, una formación de la línea San Martín chocó contra una locomotora y un furgón que estaba vacío. Esto dejó como resultado 90 heridos por lo menos y se está investigando. La justicia quiere saber qué pasó, si se trató de los maquinistas, quién es el responsable de lo que pasó el viernes pasado. Sí, Laura, y el fin de semana tuvimos mucho tema para hablar sobre este accidente ferroviario, los diferentes responsables y protagonistas de esta historia, eso quería decir. Cada uno tiene su mirada. Desde el gremio lo que denuncian es que el robo de cables en los últimos meses aumentó y que eso no se repuso. Lo cierto es que también la justicia comenzó e imputó a los empleados, a maquinistas y asistentes auxiliares que tenían que estar y dar vía libre a esta formación que terminó chocando ahí a la altura de Palermo. Hoy el servicio de la línea San Martín no llega hasta la estación de Retiro y tiene servicio limitado desde Palermo. Lo cierto es que las pericias y la investigación de este accidente van a continuar varias semanas más. Estamos en comunicación con Pablo Martorelli, presidente del Instituto Argentino de Ferrocarriles. Pablo, gracias por atendernos. Es muy raro que ocurra una cosa como esta. Esto es un hecho esporádico, no es un accidente es un hecho fortuito, claro, e imprevisible, inevitable. Esto es un hecho puntual, muy raro, absolutamente evitable. Hay protocolos de seguridad ferroviaria muy atildados, muy rígidos, muy firmes, muy seguros, con lo cual uno tiene que pensar que aquí hubo algún tipo de error muy extraño, muy raro, que bueno, ya se están haciendo las pericias correspondientes y un juez habrá de determinar las responsabilidades competentes en todo este tema. Claro. Pero insisto, no es algo habitual ni frecuente para nada. Claro, y bueno, desde el gremio y diferentes, también desde algunos sectores de empleados de la empresa, lo que indican es que el robo de cables, algo que está pasando en muchas otras cuestiones, por ejemplo, en algunos tramos de la General Paz no hay luz a la noche porque se robaron los cables. Claro. Lo que indican desde el gremio de la fraternidad es que, por supuesto que seguramente puede haber habido un error humano, pero que si se ponía el presupuesto que correspondía para reponer esos cables que se robaron en los últimos meses, esto tampoco tendría que haber pasado porque hay un sistema automatizado, ¿no?
Sí, eso es correcto. Lo que dijo la gente de la fraternidad es absolutamente correcto, es así. Pensemos que estamos en un periodo en el cual se han reducido los presupuestos, claro. No se reponen los materiales que se deben reponer, no hay repuestos para locomotoras, y bueno, el robo de cables es algo consuetudinario desde hace muchísimo tiempo. No, eso no es necesario, porque precisamente iba a mencionar que para esos casos donde las señales no funcionan, hay protocolos de seguridad que se manejan adecuadamente, normalmente, que consiste en el otorgamiento de vía libre de un tren por vez en el tramo, no como permite el sistema de señalamiento, que pueden circular varios trenes a continuación uno de otro, porque el sistema de señales los gobierna. Claro. Cuando no existe eso, hay lo que se denomina en términos ferroviarios bloqueo absoluto, donde no puede haber dos trenes en el mismo tramo de vía y solamente se autoriza la corrida de un solo tren. ¿Por qué había dos trenes y se produjo esa colisión? Eso es lo que hay que investigar. ¿Por qué había dos trenes al mismo tramo? Probablemente hubo algún tipo de falla en alguna comunicación. Este es el problema que se generó en este caso. Claro. Obviamente sería más que oportuno que se aprovechara toda esta situación para reponer el cableado y poner otra vez en funcionamiento el sistema de señalamiento, y esto teóricamente en no muchos días podría estar nuevamente en servicio. Sería Esperemos cuestión que de se días. cumpla perfectamente y que el juzgado no lo impida con algún tipo de restricción que tenga que hacer para no demorar más el cumplimiento del servicio. Claro. Después, bueno, el resto es operación normal. El resto es operación normal. Pablo, hoy a la mañana el gobierno declaró la emergencia para el sistema ferroviario. Esto entiendo que va a ayudar a lo que vos decías, a la falta de partidas, a la falta de gestión, de urgencia en la gestión. Cómo esto nos llegó la semana pasada, ¿no? Cómo no ocurrió hace 20 días y nos hubiésemos evitado que casi un centenar de personas estuviera internada, que por suerte no tenemos que lamentar víctimas, pero que sí hubo algunos heridos graves y que, como vos decías, si en los primeros 3 meses del año se hubiese gestionado como tenía que hacerse ferrocarriles, quizás esto lo hubiésemos evitado. Es que el tema de los ferrocarriles es muy delicado, muy profundo, hay que conocerlo, hay que conocer el sistema ferroviario. Claro. No es algo que dé lugar para improvisaciones. Claro. Como en todos los órdenes de la vida, en realidad no hay que improvisar, hay que trabajar sobre la base de criterios razonables y conociendo de qué se trata. Si ahora se declaró una emergencia ferroviaria, espero que sea una emergencia genuina con el aporte de recursos para solucionar aquellos temas que corresponden solucionar de forma inmediata y que funcione todo normalmente. Para poder llegar a tener toda la red en funcionamiento como corresponde, hacen falta muchísimas más inversiones y muchos más años de trabajo continuo y permanente, sin interrupciones, sin cambios, sin idas y vueltas, porque el daño que se causó en la destrucción del sistema ferroviario hace 30 años o 35 años, bueno, no se recupera en muy poco tiempo. Acá hay que avanzar mucho en la recuperación de una red ferroviaria integral para todo el país, porque es muy importante. Tenemos un país muy grande, muy rico, y el ferrocarril es absolutamente necesario. ¿Crees que hubo improvisación en el último tiempo? Y da la impresión. Claro. Da esa impresión. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo, por habernos esperado un rato. La verdad que imagino que los peritajes van a seguir dándonos para hablar, porque como vos decías, pasó algo muy grave, que por suerte no tuvimos que lamentar víctimas, pero sí. Por lo que parece se podría haber evitado. Así es, este fue un hecho evitable, tal cual. Y eso es lo que a veces a uno más ruido le hace, ¿no? Más bronca le da porque podría haberse evitado. Totalmente, es así, tal cual. El ferrocarril, de todos modos, es un modo de transporte muy seguro, es el modo de transporte más seguro que existe, junto con la aviación. Estadísticamente hablando, es un modo de transporte muy, muy seguro. No hay que generar tampoco una alarma y un temor, porque no se justifica. Este tipo de cosas políticamente pueden ocurrir cada tanto, pero
No es algo que ocurra todos los días. Lamentablemente tenemos que sufrir en el modo automotor, en los automóviles, camiones, news, hechos graves todos los días en nuestras rutas, que bueno, no son noticias, como son noticias este tipo de hechos puntuales en los ferrocarriles, que tampoco deberían existir este tipo de problemas. Claro. Es así. Pablo Martorelli, presidente del Instituto Argentino de Ferrocarriles, gracias por esta comunicación. Muchas gracias a ustedes, muy atentos. Un abrazo, chao. Bueno, chao. importante, ¿no? No calificarlo como accidente, porque era totalmente evitable, bien lo mencionó Pablo. Aparte, como él decía, o sea, fue una concatenación de errores que terminaron desembocando en un choque. Bueno, hacemos ahora sí una pausa y seguimos con más Panorama Bonaerense. Seguimos acompañando a nuestras infancias. Sumamos un nuevo CBI en Los Tronquitos para brindar atención integral a 70 niños y niñas de entre 2 y 4 años. Tiene una superficie de 290 metros cuadrados, lactario, salas y patios. Conoce más ingresando en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. El 17 de noviembre es un día muy importante para el Partido Justicialista porque no solamente va a ser el día de las votaciones a nivel nacional, sino que también a nivel provincial, aquí en la provincia de Buenos Aires. Sí, hoy por la mañana Máximo Kirchner, el presidente del PJ bonaerense, a través de un comunicado anunció que el 17 de noviembre se van a elegir no solo presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires, sino justamente ese mismo día, cuando hay que votar
el reemplazante de Alberto Fernández, que luego de dejar de ser presidente en marzo último pidió licencia y dejó de ser el presidente del PJ Nacional. Por supuesto que este llamamiento a elecciones de Máximo Kirchner se da en un marco donde Máximo Kirchner y Axel Kicillof son las dos patas más importantes que tiene el PJ por estos momentos en la provincia de Buenos Aires, y que también hay una interna que todavía se está terminando de definir. Recordemos que Cristina Fernández de Kirchner en las últimas semanas tomó una centralidad que no tenía en los primeros meses de gobierno de Javier Milei. La ex vicepresidenta estuvo en las últimas semanas en un acto en Quilmes, después en el Instituto Patria, donde inauguró el Salón de Mujeres, y el último fin de semana, estuvo en la conmemoración de un nuevo aniversario de la muerte del padre Mujica. El comunicado de esta mañana, que de alguna manera le pone fecha a las elecciones y que tiene con la firma de Máximo Kirchner como presidente del PJ, lo que indica es que, como decíamos, este 17 de noviembre será el momento donde se lleven adelante las elecciones que permitan elegir a sus autoridades. En el medio, como decíamos, hay una interna que se continúa dirimiendo entre Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y Máximo Kirchner, el presidente del PJ bonaerense. Y mañana es un día de reuniones del PJ bonaerense. Sí, justamente por eso tiene como significado este comunicado hoy, porque mañana hay un plenario del PJ Nacional, donde seguramente continuarán barajándose nombres para suceder a Alberto Fernández como máximo responsable del PJ Nacional. Algunos en el peronismo quieren dirigentes de la vieja escuela, algún gobernador, algún dirigente de peso del interior del país, y por supuesto, como siempre ocurre, algunos intendentes sobre todo, y algunos actores importantes de la política de la provincia de Buenos Aires quieren centralizar todo aquí en la provincia de Buenos Aires y la capital federal, donde, como siempre se dice, está el poder central, el poder importante. Y ejemplo, en la figura de Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, uno de los grandes defensores del peronismo en la última elección, porque no solo tuvo un caudal importantísimo de votos, sino que también pudo revalidar su mandato por otros 4 años en la provincia más popular de la República Argentina. Y tenemos novedades sobre Pilar. Sí, este fin de semana estuvieron de festejo porque el intendente Federico Achával acompañó a los vecinos de Fátima, de la localidad de Fátima, que tuvieron su tradicional fiestas patronales. Allí, como siempre, se celebró la tradición y un momento, como siempre, para poder estar junto a los vecinos y acompañarlos en este importante acto de las fiestas patronales. Bueno, es momento ahora sí de hacer una nueva pausa aquí en Panorama Bonaerense y ya volvemos.
Bueno, Argentina finalmente logró reducir el déficit fiscal y realizar compras de reservas en el Banco Central. Esto hizo que se pueda ampliar un poco más la confianza del FMI porque Argentina cumplió esta vez con las metas establecidas por el Fondo Monetario Internacional. En las últimas horas llegó un visto bueno del Fondo Monetario Internacional, la 8ª revisión del gobierno. Esto lo que hizo es que el país cumpliera las metas propuestas por el Fondo Monetario Internacional y pactadas para este primer trimestre. Y esto podría significar que se reciban 800 millones de dólares en los próximos días. Por supuesto, es una buena noticia para la gestión de Javier Milei y también del ministro de Economía, Luis Toto Caputo, quien de alguna manera son seguidos muy de cerca por el Fondo Monetario Internacional. Por ahora no vendrá un desembolso importante como el que el ministro buscaba al principio de esta nueva gestión. Lo cierto es que el Fondo Monetario Internacional aprobó esta nueva revisión y de alguna manera lo que hizo fue continuar con este plan de pagos que tiene el país y que, como decíamos, de a poco va aprobando. Si bien en algunas visitas que el Fondo Monetario Internacional tuvo en los últimos meses en la Argentina, puso señal sobre alerta en algunas cuestiones, ejemplo, la crisis social, también la licuación de los haberes de los jubilados y que veía con preocupación que no pagara la clase media y la clase trabajadora el ajuste y la crisis que planifica el ministro de Economía y también el presidente Javier Milei. Lo cierto es que en cuestiones técnicas el Fondo Monetario Internacional aprobó esta nueva revisión de la deuda de la República Argentina y, como decíamos, esto significará un desembolso de 800 millones de dólares para las arcas del Estado. Tenemos que hablar ahora de lo que pasó hace una semana nada más en Barracas, un crimen de lesbo-odio, así se califica, porque un hombre atacó a dos parejas de mujeres de orientación sexual lésbica, las atacó por su orientación sexual. Quemó la pensión, la habitación de la pensión en la que se estaban alojando. En principio, 2 de ellas fallecieron a las pocas horas y se conoció que hace horas nada más falleció la tercera víctima, Andrea Amarante, por este caso de lesbo-odio. Una locura, ¿no? Un vecino un hombre de 67 años que solía hostigar a estas mujeres simplemente por su orientación sexual. Lo que hizo fue arrojarles una bomba molotov a la vivienda. Esto hizo que 2 de las mujeres murieran casi instantáneamente y esta tercera, Andrea Amarante, que tenía el 75% del cuerpo quemado, falleció en las últimas horas. Un horror realmente que en el año 2024 en la Argentina y donde parece que algunas cuestiones podrían o deberían ya estar zanjadas, continúan estos femicidios, estos crímenes de odio que quizás hacen también que podamos cuestionar algunas editoriales, algunas opiniones de personas cercanas al gobierno nacional, también al presidente de la nación, y que no es gratis salir a hablar en la opinión pública y mostrar mensajes con tanto odio, porque del otro lado puede haber un loquito que envalentonado por estos mensajes después termina haciendo atrocidades como estas que ocurrieron en los últimos días en Barracas. Realmente a uno lo indigna, le da vergüenza tener que comunicar estas cosas de que un hombre de 67 años haya asesinado con una forma tan cruel a 3 mujeres que solamente tenían una orientación sexual diferente a la que tiene él. Terrible. Una locura. Bueno, esto fue Panorama Bonaerense. Gracias por acompañarnos. Nos vamos a reencontrar muy poquito, porque tenemos una semana por delante llena de noticias. Por supuesto, y que habrá mucha actualidad para compartir con ustedes. Gracias por la compañía y nos reencontramos en cualquier momento.